Bienvenidos a este nuevo espacio denominado Precedente Judicial. En él vamos a abordar problemas jurídicos y la solución que les ha dado la Alta Corte de Colombia. Estamos con el doctor Ronald Sanabria, un placer verlo, doctor. Hola Angie, pues un gusto. Este es un espacio que hemos creado especialmente pensando en la comunidad jurídica, abogados, litigantes, jueces, magistrados y también estudiantes, para que cuenten con jurisprudencia pertinente y relevante para los problemas que tienen en la práctica judicial. Esperamos que sea muy útil para ustedes. El primer tema que vamos a abordar es el registro y allanamiento. Doctor, quisiera preguntarle qué es un registro de allanamiento. Bueno, este es un acto de investigación muy importante porque puede ser el mecanismo para que el sistema de justicia, la fiscalía, encuentre muchísima evidencia que sirva para judicializar a las personas que cometen delitos. Ese acto de investigación consiste en la posibilidad que tiene el Estado de entrar a la fuerza a un bien inmueble, por eso se le llama la idea de registro, y entra a la fuerza y puede buscar evidencia. Lo importante es esa idea de que no requiere el consentimiento y es sorpresivo. Y la idea del allanamiento es que mientras se realice, mientras hagan esa búsqueda de evidencia, nadie puede entrar al lugar, acordona el lugar mientras se hace el acto de investigación. Entonces es una figura muy útil, pero entra en tensión con la intimidad, porque evidentemente los lugares como las casas, las oficinas, son lugares en donde vivimos la esfera más íntima del ser humano, y que el Estado pueda entrar a la fuerza, pues evidentemente entra en tensión con ese derecho, y por eso debe ser excepcional, pero bueno, eso lo vamos a hablar a continuación con los diferentes problemas jurídicos que vamos a resolver. Gracias, doctor. Y como usted nos dice que es excepcional y afecta a derechos fundamentales, ¿cuándo la Policía Judicial puede hacer un registro de allanamiento? Bueno, muy buena pregunta. Sí, efectivamente debe ser excepcional, y para que lo sea debe tener requisitos muy estrictos. Primero quiero decir que aunque es un acto de investigación que afecta a derechos fundamentales, la Constitución establece que no requiere control judicial previo, no requiere autorización judicial para realizarse. Sin embargo, la legislación sí establece que se requiere una orden especial, una orden motivada, justificada, no simplemente una OPJ como para otros actos de investigación como una entrevista, sino una carga argumentativa especial. En resumen, podríamos decir, la Fiscalía debe justificar por escrito cuando emite la orden de registro de allanamiento básicamente tres cosas. Primero, la necesidad de hacerlo, que son los motivos fundados. ¿Qué evidencias tiene para justificar la necesidad de hacer el acto de investigación? Segundo, debe identificar muy puntualmente el bien objeto del acto de investigación del registro de allanamiento. Y tercero, debe hacer un principio de proporcionalidad, que en resumidas consiste en explicar por qué razón se elige el registro de allanamiento y no otro acto de investigación que eventualmente sea menos lesivo de los derechos de las personas. Perfecto, doctor. Como nos explica que no se requiere un control previo judicial, pero sabemos que sí un control posterior por parte de un juez ya a la diligencia, empecemos con los problemas jurídicos. Y la primera pregunta que le quiero hacer es si el término de 36 horas con el que cuenta el fiscal para presentarse ante un juez de control de garantías y legalizar el registro de allanamiento con sus resultados incluye la finalización de esa audiencia de control posterior. Bien, buena pregunta, y también la previa a la pregunta, que no la había aclarado. Efectivamente, aunque no se requiere control previo, se requiere control posterior, que básicamente consiste en la verificación que debe hacer un juez que lo realizado corresponda a la orden, que no se hayan desbordado los límites de la orden, y dos, que la orden sea legal, que la orden haya cumplido los requisitos que la legislación establece. Bien, sobre el problema jurídico que es del día a día de las audiencias, efectivamente la legislación dice que una vez se termina de realizar el acto de investigación, hay hasta 36 horas para poner de presente el acto de investigación ante el juez de control de garantías. Se dice que hay 12 horas por parte de la policía para entregar el informe,
y 24 de la Fiscalía para poner de presente el caso ante las autoridades judiciales. En total 36, que siempre es el término que no se puede vencer. Pero el problema jurídico es, bueno, en esas 36 horas, ¿qué debe pasar? Basta simplemente con la presentación o la petición de audiencia de control posterior ante los jueces de garantías. Se requiere que se instale la audiencia o, como dice la pregunta, como la que planteas, si se requiere que finalice la audiencia, es decir, que el juez decida en primera instancia que el acto es legal. La Corte Suprema ya ha tenido la oportunidad de resolver ese problema y ha dicho de forma categórica que no es requisito, que no es indispensable que la audiencia finalice. Entonces, ya eso es un problema jurídico resuelto en principio, precedente judicial ya establecido. Cabe la discusión si dentro del marco de las 36 se necesita simplemente la petición de audiencia o que se instale la audiencia. Ese problema todavía está abierto. Obviamente la recomendación a un fiscal es que no se arriesgue y que intente presentar la petición lo más rápido posible porque eventualmente tiene un riesgo de que lo consideren ilegal. Excelente pregunta. A usted por su respuesta, doctor. Bueno, doctor, pero siempre se necesita orden del fiscal. Bueno, la respuesta es no, si bien es la regla general, pero el artículo 230 de nuestro Código Procesal Penal, la ley 900 de 2004, dice que hay algunas causas, algunas circunstancias en donde no se requiere la orden del fiscal. Por ejemplo, cuando hay consentimiento, cuando la persona que está en ese bien inmueble acepta expresamente que hagan el registro de allanamiento, o por ejemplo, cuando en el lugar no hay expectativa de intimidad, un lugar, por ejemplo, a campo abierto. Son las excepciones a la regla general. Bueno, doctor, y a propósito que usted nos menciona que una de las excepciones es el consentimiento del morador, quisiera formularle el segundo problema jurídico, y es si es suficiente la autorización de un solo morador para que la policía judicial ingrese y haga el allanamiento en una casa, incluso dentro de habitaciones de la casa pertenecientes a moradores que no dieron su consentimiento. Bueno, esa es una muy buena pregunta, especialmente en tiempos recientes, porque ya no solamente es que en una casa, como es apenas natural, vivan varias personas, familias, pues el padre, el hijo, los padres, los hijos, tíos, abuelos, una diversidad de personas, sino que hoy en día también las personas se reúnen y viven, aunque son prácticamente desconocidas, se reúnen solamente para compartir los gastos propios de una casa, de un apartamento. Ya la Corte resolvió ese problema jurídico y dijo que cuando el consentimiento solamente es de un morador, de una persona que vive en la casa, ese consentimiento aplica solamente para las zonas comunes, la sala, la cocina, el patio y pues por supuesto para su habitación si lo consiente así ese morador, pero no para las habitaciones de las otras personas que tienen un derecho a la intimidad autónomo. Yo diría que esta regla tiene solamente la excepción de los menores de edad, evidentemente por los derechos que tienen los padres con los hijos. Pero a partir de ahí es una regla muy importante y los policías judiciales deben tener mucho cuidado, porque si entran a esa habitación sin el consentimiento de la persona que tiene expectativa de intimidad allí en la habitación, pues lo que se encuentre se podrá declarar ilegal y no tendrá ningún valor probatorio durante el proceso. A propósito, quisiera formularle la siguiente pregunta. Si cuando hacen el allanamiento incautan, por ejemplo, un celular, ¿el propietario del celular puede participar o tiene algún tipo de legitimación para intervenir en la audiencia de control posterior? Bueno, la pregunta es muy buena porque en esa audiencia, la de control posterior, se van a tomar decisiones en torno a la disposición de esos bienes que se incautan en el registro de allanamiento. Si se va a hacer un trámite de comiso, si se va a remitir para un trámite de extinción de dominio, o si la fiscalía se lo va a quedar con fines de evidencia, o si se le va a devolver a su propietario o a la persona que tenga derecho sobre ese objeto. Entonces, la respuesta es que sí, no solamente tiene el derecho a participar la persona procesada, esa persona que eventualmente está inmersa como indiciado, que ese es como el sospechoso del caso, sino también el propietario, o no solamente el propietario, también el poseedor o tenedor de ese celular, de ese computador, qué sé yo, de esa cadena de oro, de ese objeto de valor, tiene el derecho a participar en la audiencia para hacerle ver al juez que es eventualmente un tercero de buena fe
o que no hubo delito, o que si lo hubo, él no tiene relación con el delito y ese bien sería injusto que lo retuvieran y que no se lo entregaran. Entonces, respuesta sí, ya la Corte Suprema de Justicia lo ha aclarado, que el legítimo o la persona que tenga derecho sobre ese objeto tiene la garantía de poder participar y alegar sus derechos en la audiencia. Bueno, doctor, muchas gracias por su respuesta. Doctor, y aparte de incautaciones de objetos, ¿se pueden realizar capturas? Bueno, las órdenes de registro de allanamiento en principio están pensadas para incautar objetos, incautar evidencia. Sin embargo, puede ocurrir dos cosas que generen la captura. La primera, que es la más obvia, que es la flagrancia. Entonces van por objetos ilícitos porque, por ejemplo, se está investigando un caso de droga, estupefacientes, y cuando entran al lugar, pues encuentran a personas allí. Esas personas pueden ser capturadas en virtud de la situación de flagrancia. Pero adicionalmente el código también permite que si un fiscal tiene conocimiento de que una persona contra la cual hay una orden de captura ya expedida está dentro de una casa, dentro de cualquier bien inmueble y saben que está ahí, pues se puede emitir una orden de registro de allanamiento con fines de captura, ya no propiamente para incautar una evidencia, sino para poder capturarlo. ¿Esto por qué? Porque no es posible que la policía entre a la fuerza a la casa simplemente con la orden de captura. Requiere otra orden, que sería la orden de registro de allanamiento con fines de captura. Entonces, sí, un registro de allanamiento puede generar captura, ya sea por la flagrancia o porque la orden tenga como finalidad capturar. ¿Y esa orden de captura la autoriza un juez? Correcto. Bueno, doctor, entonces me da pie para hacerle la última pregunta del episodio. Y es, ¿qué pasa cuando se realiza la diligencia de registro de allanamiento y los policías judiciales capturan al morador por situación de flagrancia? Pero la orden del fiscal contenía la autorización para que los policías realizaran capturas. Bien, bueno, hay que centrarse exactamente en lo que dice la orden y sobre todo en los motivos fundados, en la justificación que llevó a la fiscalía a librar la orden. Pero lo que ha dicho la Corte es que expresiones genéricas, como por ejemplo decir, realices el registro de allanamiento con fines de evidencia y si encuentran personas, captúrense a las personas, ello no implica que la finalidad principal fuese capturar. Claro. Entonces, la Corte en el caso que recientemente resolvió dijo, el registro de allanamiento tenía como finalidad principal encontrar evidencia. Y esa manifestación genérica del fiscal es una manifestación que era innecesaria incluso porque la ley lo permite. Bajo ese entendido, declaró legal el acto de investigación. Muchas gracias, doctor, por resolver todas estas preguntas que tenemos y a ustedes por acompañarnos en nuestro primer episodio. Bueno, ese es un espacio que hemos creado para ustedes. Vamos semana a semana a analizar diferentes temáticas. Hoy fue registro de allanamiento y en el siguiente episodio vamos a trabajar interceptaciones telefónicas, un tema que ha generado muchísima discusión. Ahorita con el caso Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, entre otros casos, pues vamos a mirar la Corte Suprema que ha dicho en torno a este acto de investigación. Nos vemos.